postestructuralismo es una teoría que, dependiendo de quién la analice, se pueden dar multitud de nombres, pero los dos autores a destacar son Michel Foucault, que concibe que los saberes impuestos por la sociedad están relacionados con el poder, y Derrida, el cual determina que el significado de algo depende del significante. El término postestructuralismo se suele confundir con el término posmodernismo, pero aunque los dos tienen en común la crítica al individualismo existente en las sociedades, el posmodernismo realmente se trata de un cambio de época. El postestructuralismo, en cambio, se trata de una teoría que investiga los procesos de significación y sus relaciones con los significantes, es decir, investiga por qué hay cosas consideradas normales en una cultura y anormales en otra, pero lo que busca en sí es darle una estructura a la relación entre el significado y el significante. Considera que los significantes, los cuales son los sujetos de las sociedades, son parte de un proceso de reproducción, en donde juega papel fundamental, como decía Foucault, las relaciones de poder. Es decir, que una cosa sea considerada normal es porque hay alguien que ha decidido que eso sea normal, y así nos lo han inculcado y así lo reproducimos nosotros. En cuanto a Levi Strauss, para este, los mitos son superficialmente variados, pero en su estructura se reducen todos a una misma fórmula. Además, según Will Wright, las películas de un mismo género, si las analizamos desde una perspectiva estructuralista, podemos ver que todas tienen la misma estructura. Superficialmente hay variedad debido a que los diálogos, los personajes, los espacios, entre otros, cambian, pero estructuralmente son la misma cosa, debido a que el tipo de personajes es el mismo, el tipo de diálogo es el mismo, pero cambiando cada uno de ellos, adaptándose a cada una de las películas. El postestructuralismo comparte con el estructuralismo el mismo énfasis en el lenguaje, como un sistema de significación, pero el postestructuralismo aumenta la centralidad que el lenguaje tiene en el estructuralismo. Además, el postestructuralismo comporta un ablandamiento de la rigidez establecida por el estructuralismo, transformándose la firmeza en fluidez. En cuanto al postestructuralismo, también extiende considerablemente el alcance del concepto de diferencia al punto de parecer que no existe nada que no sea diferente. Cabe destacar que tanto para el estructuralismo como para el postestructuralismo los sujetos somos una invención cultural, es decir, somos productos de la ideología, de la cultura y de la construcción social establecida. Para Foucault, no existe sujeto al no ser como simple y puro resultado de un proceso de producción cultural y social. Cabe destacar que en parte la definición de postestructuralismo se debe a Foucault y Derrida. Centrándonos ahora en Foucault, este concibe el poder como una relación y no como algo que se posee. Para él, el saber no es otra cosa distinta del poder. No existe saber que no sea la expresión de una voluntad de poder. Al mismo tiempo, no existe poder que no utilice de saber. Foucault defiende que el origen del proceso por el cual nos volvemos sujetos de un determinado tipo está en el poder. El sujeto es el resultado de los dispositivos que lo constituyen como tal, es decir, de aquellas construcciones sociales que se han establecido acerca de ciertos conceptos. Seguiré con el manifiesto comunista, que lo que dice es liberar de la acción política de toda forma de paranoia unitaria totalizante, devolver la acción, el pensamiento y los deseos por proliferación, justaposición y disyunción, antes que por subdivisión y jerarquización piramidal, librados de las viejas categorías de lo negativo. Hay que preferir lo positivo y lo múltiple, porque lo productivo no es sedentario sino nómada. Y esto quiere decir que es porque exigimos a la política, pero nosotros somos el producto de la política. Entonces, si no hacemos el final nosotros, la política hará con nosotros. De ahí lo que quiere decir este manifiesto y lo que yo he interpretado de él. Derrida, a través del concepto de diferencia
lo que pretende es extender y radicalizar el concepto de diferencia en el que vivimos en el estructuralismo. Este concepto es una combinación, o sea, está formada, es una combinación de dos palabras que lo que quieren decir es diferencia y postergación. Derrida acepta la proposición de Saussure de la existencia de que un significante depende de la diferencia que establece con otros significantes, pero no siempre el significado está presente en el significante, ya que está diferenciada la una de la otra. En conclusión, el significado es que siempre, o sea, el significado siempre va más allá, pero nunca salimos del dominio del significante. Y lo que yo he interpretado de todo esto em, es que por mucho que queramos ser libres, siempre dependemos de los de arriba que nos dominan, porque tampoco hacemos nada, pero bueno, esa es opinión personal. Entonces siempre nos dominan lo de arriba. Desde Derrida pone también otra cosa más importante que esto, y que es más fundamental para él, que es la tradición filosófica occidental, que su fundamentación era oponer lo oral y lo escrito. El lenguaje está en nuestro interior, en nuestra expresión más inmediata, mientras que la escritura sería una forma degradada de registro privilegiado en ese momento, y dice que la conciencia es nuestro lenguaje oral, una presencia. Pero de esto Derrida no está de acuerdo. Para él el lenguaje y la escritura van en uno, están unificados. Derrida utiliza y se refiere a escritura como lenguaje oral, por lo que efectúa un ataque importante a la notación del sujeto del humanismo y de la filosofía de la conciencia. La voz es la expresión de la autonomía y de la presencia del sujeto, y este, tal como lo concebimos en el humanismo y la filosofía de la conciencia, deja de existir. Para finalizar, diría que en todo esto hay continuamente una actitud postestructuralista, sobre todo en las perspectivas actuales del currículo. Es decir, que vemos como que en todos los estudios sobre el currículo los autores adoptan elementos del análisis postestructuralista. El proceso de significación es inestable. Para el postestructuralismo, el significado de las palabras del currículum es cultural y va ligado a las relaciones de poder. Podemos relacionarlo con el movimiento feminista, porque este también rechaza las definiciones estereotipadas, admitiendo la pluralidad, diversidad y diferencias entre las distintas personas. Foucault y Derrida apoyan la idea del postestructuralismo. Para Foucault, la verdad es relativa. Él piensa que la verdad de este mundo está producida por imposiciones y reglamentada por el poder. El currículum está condicionado por la religión, la política, la ciencia, la patria de cada cultura. Derrida, desde la perspectiva postestructuralista, pretende deconstruir los binarismos del currículo, como por ejemplo masculino-femenino, blanco-negro, heterosexual-homosexual. Él pone en duda estas separaciones curriculares. Muchas veces estos binarismos son discriminatorios y tienen que ser deconstruidos. No tienes el porqué de ser una cosa u otra.